Todo lo dicho hasta ahora tiene significado para mí, pero ¿lo tiene para quien me está escuchando? Pues probablemente no. Muchas de las palabras mencionadas no tendrán para él ningún significado, ni siquiera tendrán sentido, es decir, será un galimatías. Bueno, vamos a tratar de explicar qué cosa es el significado, porque el alumno debe entender que solo cuando adquiere, cuando construye el significado, cuando construye el significado por sí mismo. Y con esto queremos decir, insistimos mucho en la palabra construir, significado, porque cuando uno profiere una frase, quiere decir algo, pero no hay ninguna seguridad que el que tiene enfrente lo entienda. ¿Por qué? Porque si el que te está escuchando lo está haciendo por primera vez, él, al tiempo que le llega el sonido de la voz, está tratando de construir el significado de aquello, es decir, de entender qué es lo que se le está diciendo. Y eso es muy difícil que sea realmente productivo y a la velocidad a la que va hablando su interlocutor si él mismo no tiene ya establecido en su cerebro unos conocimientos previos a los que la nueva información pueda anclarse. Si no se produce tal anclaje, no es posible la construcción de los significados, en definitiva no es posible entenderse. Lo que pasa es que en la vida cotidiana, muy a menudo, entenderse es relativamente sencillo para las cuestiones simples, pero no lo es en cuanto dentro de un aula o cuando afrontamos una asignatura nueva para nosotros, debemos ir construyendo paulatinamente los significados. Una cosa debe quedar clara. O sea, cuando un profesor habla en el aula, yo mismo hablando ahora, el alumno que desde hace 10 minutos perdió el hilo, ya es inútil que me siga escuchando, tiene que volver sobre sus pasos y afianzar, comprender el significado de lo dicho para poder progresar. Bueno, vamos a ver qué queremos decir con lo de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es la construcción de significados. Enfatizamos construcción. Es decir, aquello subjetivo o generalmente aceptado. ¿Por qué subjetivo? Porque puede que sea un significado que solo lo sea para nosotros. O generalmente aceptado porque los demás convengan con nosotros en el significado de algo. Bien, volvemos. El aprendizaje significativo es la construcción de significados, es decir, de aquello a lo que señala una palabra, un concepto o una proposición. Cuando yo digo mesa, estoy señalando a un objeto muy determinado. Cuando yo tengo el concepto de mesa, ya no me estoy refiriendo a un ejemplar de mesa, me estoy refiriendo a una cosa más compleja de la que ahora hablaremos. Y cuando yo digo Juanita es una excelente tenista, es decir, estoy profiriendo una proposición, el significado de eso va más allá del significado de Juanita, tenista y magnífica. Bien, relato del nacimiento y muerte de un concepto en 3 pasos. Voy a leerlo para que el discurso sea fluido, aunque el texto quede aquí para que el alumno pueda repasarlo cuando quiera. En la infancia, pensar y actuar es una misma cosa. Los acontecimientos que nos rodean, buenos o malos, son nombrados aprovechando nuestra capacidad de articular sonidos. Esta nominación, es decir, esta capacidad de dar nombres, sigue la pauta indicada por las personas que nos rodean. Es decir, nosotros nombraremos las cosas conforme las nombren las personas que nos rodean. Es una asociación convencional. Convencional quiere decir que podría ser de otra manera. Cuando nos dicen papá, papá en otros idiomas no es papá, es daddy o es aba. De modo que es convencional, podría ser de otra manera, pero que se asocia a nuestras emociones. En esa edad tan temprana, esas palabras, esas primeras palabras, constituyen un fondo emocional que emerge en el futuro
con el goce por las palabras en la poesía. Este es un aprendizaje llamado representacional. Las cosas están delante nuestra. Solo tenemos el objeto físico, que lo podemos llamar un guau guau, o el acontecimiento, por ejemplo, una herida que llamamos pupa. Tenemos el objeto, el acontecimiento y su nombre. El nombre es un símbolo de la cosa. Si esto es una plomada, plomada es el símbolo de la cosa, no es el concepto. Eso es muy importante. Cuando el sujeto es capaz de abstraer rasgos comunes a varios objetos o acontecimientos y llama guau guau a todos los perros que se le presenten, aunque lo haga torpemente llamando igual a un gato, es que ha formado un concepto en su mente. Y tiene, además de la etiqueta guau guau y el objeto, tiene el conjunto de rasgos comunes: 4 patas, orejas, rabo, pelo. En ese momento el niño ha formado un concepto y por eso se puede equivocar, porque le faltan matices, y llamar guau guau a un gato porque tiene 4 patas, tiene orejas, tiene rabo, tiene pelo. Obviamente él no percibe todavía las diferencias, pero ya ha formado un concepto. ¿Y qué cosa es un concepto? Pues justamente la representación mental de un objeto construido, constituido, insistimos en construido, por los rasgos comunes a todos los ejemplares semejantes conocidos, es decir, todos los que tengan 4 patas, orejas, rabos, etc., ese conjunto de características constituye el concepto al que nosotros, digamos, asociamos convencionalmente la palabra guau guau. Bien, y esta representación mental es posible por la regularidad esencial que presentan los objetos ante el sujeto. Es decir, si los perros un día tuvieran 4 patas y otro tuvieran 6, realmente sería complicado construir un concepto sobre ellos. Cuando el sujeto se familiariza con el concepto y es capaz de usarlo sin que el guau guau esté delante, es que empieza a sacar partido de las posibilidades de la representación simbólica. Es decir, ya la palabra asociada al concepto no hará necesario que tengamos delante de nosotros un perro para pensar sobre los perros y sus cualidades. Ya se está en condiciones de asimilar conceptos nuevos. Pues podrá adquirir nuevos conceptos a partir de los ya dominados. Por ejemplo, con el concepto de perro y el de juego podrá asimilar el concepto de bueno o malo en conversación con sus parientes, que le ofrecerán conceptos cuyos objetos o acontecimientos no haya experimentado. Y así se podrá hablar de perros africanos o se podrá hablar de cataratas que uno no ha visto nunca a partir de conceptos como caída, agua, despeñamiento, etc. Con los conceptos formados o asimilados se está en condiciones de construir proposiciones, ya lo hemos anticipado, cuyo significado es siempre más complejo que los conceptos constituyentes. Así, te amo Juanita, el Madrid es el mejor equipo del mundo, hasta que llega alguien y dice el Barcelona es el mejor equipo del mundo, o una taxonomía es una ordenación o clasificación, o un momento es el producto de una fuerza por una distancia. Es evidente que el concepto de momento, producto, fuerza y distancia son más simples que cuando reunidos proporcionan un concepto más complejo. En este caso, el concepto de producto, de fuerza y distancia nos proporciona el concepto de momento, que es más complejo que sus componentes. Veamos pues qué es el significado. La mayoría de los conceptos que adquirimos en la universidad son resultado del proceso de asimilación y nos llegan engarzados en proposiciones, eso está dicho. Proposiciones que, si por las prisas nos vemos obligados a aprender sin haber asimilado los conceptos, resultarán una sémola intragable. ¿Cuántas veces tenemos delante gente que habla cosas que no comprende? Habitualmente el contenido de los apuntes y textos con los que los alumnos, en un verdadero ejercicio de masoquismo,
se torturan 15 días antes de los exámenes, no tienen significado para ellos. El único modo de cambiar este dolor por placer es darle al cerebro su alimento natural, el significado. Comprender es construir un significado. Y resumimos. Significado es lo señalado por la palabra, el concepto o la proposición. Es aquello que se quiere decir y se espera que el interlocutor comparta con nosotros. Todos tenemos un sexto sentido que nos informa de que no conocemos el significado de una palabra, concepto o proposición. ¿Quién no ha experimentado el malestar de no comprender lo que otro le está diciendo mientras va repitiendo un sí, por supuesto, absolutamente falsario? Veamos qué es el significado de una palabra. El significado de una palabra es aquello que nombramos. Así se aprenden dificultosamente idiomas, incluido el de la ingeniería, nombrando cosas de las que no tenemos el concepto aún. Pero se puede uno hacer con el diccionario. Incluso uno puede pasar por sabio. Significado de un concepto. Cuando queremos saber el significado de un concepto, debemos conocer aquello que constituye al concepto, los rasgos comunes con todos los ejemplares de su género o especie. Aquí hay muchos animales muy distintos y a todos los llamamos perros. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos abstraído de cada uno de ellos una serie de características que son comunes a todos, pero que en realidad no existe ningún perro que responda exclusivamente a esas características. Siempre tendrá algún rasgo individual que lo caracteriza. El significado del concepto de perro, por tanto, ya no es el perro que tenemos delante, sino el perro genérico con todos sus rasgos esenciales: forma, habilidades, funciones, organismo, ADN, su especie, etc. Es decir, tantos aspectos como profundo queramos que sea nuestro conocimiento. Si se conforma uno con unos pocos aspectos superficiales, así será nuestro conocimiento superficial. Significado de una proposición. La proposición es un conjunto de conceptos, cada uno de los cuales señala a un racimo de rasgos asociados a la regularidad de la realidad exterior o interior al cuerpo. Sin embargo, la proposición señala a un nuevo objeto que no es ninguno de los señalados por los conceptos constituyentes, sino otro concepto nuevo, otro significado nuevo y en general más complejo. Es decir, tratamos de que el alumno entienda estas cuestiones, su significado, mediante la repetición desde distintos puntos de vista. Insistimos, ¿cuál es el significado de una palabra? Pues cualquier ejemplar de aquello que señalamos. Perro, señalamos a un animal de 4 patas, orejas, rabo, etc. ¿Cuál es el significado de concepto? Las características comunes a todos los ejemplares. Los conceptos pueden ser tan concretos como el de perro o tan abstractos como el de configuración electrónica. ¿Y cuál es el significado de una proposición? Pues aquello a lo que señala una proposición, la cara norte, está señalando a la dificultad de una escalada, está señalando a una pared vertical, fría, peligrosa, etc. O bien una frase matemática, como la función de densidad de la curva normal, que no es diferente de la cara norte, solo que aquí se esconden significados que obviamente el alumno debe conocer de antemano antes de comprender la totalidad de la expresión matemática.